Llegamos ahora al capítulo 31, el capítulo final de este primer libro de Samuel. En este capítulo 31, Saúl pierde su ejército. Saúl, sus hijos y su escudero mueren. Los filisteos triunfan. El pueblo de Jabes de Galaad recobra los cuerpos de Saúl y sus hijos y los sepultan en Jabes. Como ya dijimos, este es el último capítulo del primer libro de Samuel. Y vamos a considerar la pregunta en cuanto a quién mató al rey Saúl. Aquí tenemos un caso que probablemente debe ser entregado a los mejores detectives del mundo porque parece haber alguna duda en cuanto a quién fue el responsable por la muerte de Saúl. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 31 del primer libro de Samuel. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Hallamos que los israelitas libran una batalla con los filisteos. Gracias a Dios que David no tuvo que participar en esa batalla. La providencia de Dios intervino para que no se metiera en ella. Siendo que los príncipes de los filisteos no querían que él peleara junto con ellos, David se volvió hacia su aldea de Siclag. Allí encontró que la ciudad había sido saqueada y quemada, como lo vimos en el capítulo anterior, y que todas las mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Ahora, mientras David y sus hombres perseguían a los amalecitas, Israel huía de los filisteos. Los israelitas fueron derrotados en esta batalla porque se hallaban fuera de la voluntad de Dios. Esta idea de que Dios aprobó la guerra en el Antiguo Testamento es enteramente errónea. Hubo ciertos tiempos señalados por Dios cuando la guerra fue necesaria, pero cuando Israel libraba una batalla que no era según la voluntad de Dios, generalmente perdían la batalla. Eso es lo que pasó en esta ocasión. Continuemos con los versículos 2 y 3 ahora. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Aquí es donde principia la tragedia para los israelitas. Es el principio del fin para Saúl. En primer lugar, fue herido en la batalla por un arquero. Al parecer el arquero no se dio cuenta que había herido al rey, tiró y dio en el blanco. También es trágico que Jonatán muriera en esta batalla. Esto es asombroso porque en otra ocasión cuando Jonatán peleó contra los filisteos, mató a 250 enemigos en una sola oportunidad. Esto muestra pues la situación desesperada en que Israel se encontraba en aquellos tiempos. David sentía tristeza por no poder salir a la batalla con los filisteos, y en aquel tiempo no reconoció que Dios había intervenido por él. Si hubiera salido, habría tenido que pelear contra Jonatán. Muchas veces los chascos que nos llevamos en la vida, amigo oyente, son ordenados por Dios. Por tanto, tenemos aquí que Saúl es herido. Leamos el versículo 4 de este capítulo 31 del primer libro de Samuel. Entonces dijo Saúl a su escudero, «Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan». Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Ahora, cuando Saúl se dio cuenta que estaba mortalmente herido, creía que el enemigo vendría y se mofaría de él. Y creemos que tenía razón. Él no quería morir de esa manera en la batalla. Como ya hemos visto, Saúl era un hombre orgulloso y egoísta, y no quería que tal fin le fuera propicio. Su escudero tuvo miedo de obedecer al rey cuando Saúl le pidió que lo traspasara con su espada. Por tanto, Saúl sacó su propia espada y se echó sobre ella. Parece entonces que este es un caso de suicidio. Pero, ¿en realidad fue este un caso de suicidio, amigo oyente? Bueno, nos enteraremos de eso más tarde. Continuemos ahora leyendo los versículos 5 hasta el 9 de este capítulo 31 del primer libro de Samuel. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día, que viniendo los filisteos a despojar a los muertos,
hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Empezamos a comprender ahora, con el envío de la armadura de Saúl por toda la tierra de los filisteos, por qué Saúl quería que David se la llevara cuando peleó contra Goliat. Si David hubiera ganado la batalla llevando puesta la armadura de Saúl, el rey se habría atribuido la victoria a sí mismo. Usted recordará también que cuando Jonatán ganó una victoria, en vez de atribuirle la victoria a Jonatán, Saúl se la atribuyó a sí mismo. Prosigamos ahora con los versículos 10 al 13, los versículos finales de este capítulo 31 del primer libro de Samuel. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Bethsán. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron, y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl, y los cuerpos de sus hijos del muro de Bethsán, y viniendo a Jabes, los quemaron allí. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Este es el fin del primer libro de Samuel. Alguien dirá, bueno, no veo tanto misterio en cuanto a la muerte de Saúl. Usted dijo que había un misterio en cuanto a ella. Pues bien, amigo oyente, todavía en realidad no hemos terminado la historia. En el segundo libro de Samuel la terminaremos. Tenemos registrado solo el hecho de la muerte de Saúl al fin del primer libro de Samuel, pero todavía no nos es posible llegar a alguna conclusión. Consideremos ahora que Saúl había dejado con vida a los amalecitas y que Samuel lo había reprochado por esto. Samuel le dijo a Saúl, «Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros». Dios quería la obediencia y el corazón de Saúl nunca se sometió al Dios Todopoderoso. Es interesante que Saúl salvó a los amalecitas, pero veremos que fueron solo los amalecitas precisamente quienes no solamente saquearon a Siclag, sino quienes en realidad mataron a Saúl. Pero dirá alguien, ya hemos leído el relato que dice que los filisteos mataron a Saúl. Un arquero le hirió y quedó mortalmente herido. Quería que su escudero lo matara, pero el hombre no quiso. Por fin Saúl se echó sobre su propia espada. ¿No es esa la explicación? ¿No es ya un caso concluido? ¿No fue aclarado todo por el departamento de policía de Bethsán? Pues no creemos que sea así, amigo oyente. El segundo libro de Samuel nos dará una información más clara, más detallada en cuanto a la muerte de Saúl. Por tanto, en conclusión, nos es posible notar que en el primer libro de Samuel, Saúl falló en su reinado sobre la propiedad de Dios. Su fin fue el suicidio. Dios y su autoridad fueron desechados, y Saúl salvó a los amalecitas, pero por último fue muerto precisamente por los amalecitas. Y ahora, para terminar, veamos un breve bosquejo de este primer libro de Samuel que estamos terminando de estudiar hoy. Tenemos 3 divisiones principales en este primer libro de Samuel. En primer lugar, Samuel, profeta de Dios, sección que comprende los capítulos 1 al 8. La segunda gran división nos habla de Saúl, hombre de Satanás, y comprende los capítulos 9 hasta el 15. Y la tercera gran división nos presenta a David, hombre de Dios, y a Saúl, hombre de Satanás, y comprende los capítulos 16 al 31. Este es pues brevemente el bosquejo que hemos seguido en nuestro estudio de este primer libro de Samuel. Dios mediante, en nuestro próximo programa comenzaremos a estudiar el segundo libro de Samuel, muy interesante también, por cierto, porque continúa la historia que hemos dejado aquí en el capítulo 31 de este primer libro. Así es que esperamos que usted, amigo oyente, ha de acompañarnos mientras recorremos paso a paso cada una de las páginas del segundo libro de Samuel. Le invitamos, pues, a sintonizarnos. Y ahora será hasta nuestro próximo programa, Dios mediante, que Dios le bendiga ricamente.